El siguiente proceso de la gestión de recursos tiene que ver con desarrollar el equipo. Aquí, como lo comenté en otra sesión, tiene que ver con mejorar ese individuo para que haga de manera más eficiente sus tareas. Por cierto, el desarrollo del equipo de trabajo no es solamente en temas técnicos, también son temas humanos, temas de entendimiento, comprensión y respeto de tu compañero de trabajo, porque vamos a trabajar con individuos que piensan de manera distinta, hablan diferentes idiomas, tienen diferentes costumbres, diferentes culturas, y tenemos entonces que eh, velar porque la interacción del equipo de proyecto sea la mejor durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, desarrollar el equipo es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre el equipo del proyecto y mejorar el ambiente de trabajo para mejorar su desempeño. Lo que sale de desarrollar el equipo de trabajo tiene que ver con una evaluación del desempeño del equipo y solicitudes de cambio, es decir, cómo ese individuo progresa, cómo trabaja en esa actividad, cómo va logrando esa actividad en la medida que pasa el tiempo. Y es posible que, como el desempeño no sea el esperado, entonces habrá solicitudes de cambio. Habrá que actualizar el plan para la dirección del proyecto y en este caso tiene que ver con el plan de gestión de recursos para asegurar que el recurso lo gestionamos de la manera adecuada. Hablemos de gestión con el concepto de velar porque el individuo cumpla las tareas y para eso necesitamos una palabra que es desempeño. Al final entonces de este proceso actualizamos documentos tales como el registro de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, asignaciones del equipo de proyecto calendario y acta de constitución del equipo. También tendremos la oportunidad de actualizar los factores ambientales, ahora que el equipo, el individuo ahora está capacitado para hacer actividades que antes no lo estaba. Entonces los recursos de la empresa son parte de los factores ambientales. Ahora el individuo, es mejor profesional, está mejor preparado para atender otros proyectos, por eso es que los factores ambientales se actualizan. Recuerden que los factores ambientales son dentro de la empresa o fuera de la empresa. Aquí estamos mejorando la competencia del individuo que está en la empresa. Igualmente actualizamos los activos de los procesos de la organización en el caso de que modifiquemos alguna plantilla, algún formato, algún proceso o procedimiento, cosa que también suele ocurrir con frecuencia en la ejecución de los proyectos. Entre las herramientas y técnicas para desarrollar el equipo hablamos de coubicación, es decir, colocar a los principales involucrados en el proyecto en una sala común en donde se pueda facilitar la comunicación, donde tengamos visibilidad de todos los que están participando, en donde yo como gerente de proyectos a la hora de comunicarme con ellos los tengo en un solo salón, porque de lo contrario podemos tener a los individuos sentados en sus puestos regulares de trabajo que pueden estar en diferentes pisos, en diferentes edificios, en diferentes áreas geográficas. Tratar de comunicarme con todos ellos se hace más laborioso. En cambio, si he logrado ensamblar un equipo del proyecto que es responsable de la elaboración de las actividades o de los entregables y tenerlos en el mismo salón es una ventaja. Hablamos de equipos virtuales, ya hemos mencionado de qué se trata el equipo virtual y también la tecnología de la comunicación. Ahora es importantísimo, tal vez hayan escuchado en alguna parte esos temas disruptivos que hacen que el proyecto tenga que adaptarse de manera rápida y ágil a un cambio en la tecnología. En este caso hablamos de la tecnología de la comunicación. Yo podría preguntar, ¿quién hoy día no tiene un grupo de WhatsApp para comunicarse con su equipo de trabajo? Todo el mundo lo tiene. De hecho, tiene hasta varios grupos de comunicación. Como hay que comunicarse con el equipo, habrá habilidades interpersonales, habrá conflictos. El conflicto es natural, es normal, se da por la relación que existe entre las personas. Habrá que influenciar, motivar, negociar y trabajar en equipo. Y para esto necesitamos ciertas habilidades interpersonales, porque el gerente de proyecto lo que hace es influenciar al individuo para que logre motivarse. El gerente no da órdenes, no le dice al individuo ve a hacer tu trabajo. El individuo sabe que está ahí para hacer un trabajo, pero tal vez
su motivación no está en ese momento en el trabajo. O sea, hay que tratar de comprender cuáles son las situaciones que pueden ocurrir en el proyecto para lograr que el individuo lo termine lo antes posible y de la mejor forma posible. Habrá reconocimiento y recompensas. Siempre debe haber un reconocimiento en el proyecto porque partimos de, cuando vimos hace un momento el tema de la motivación del individuo, el reconocimiento es importante, la recompensa también es importante. Habrá que capacitar, habrá que ir a cursos, habrá que dar entrenamientos, habrá que hacer sesiones de trabajo, habrá que agarrar al equipo de trabajo y salir fuera del entorno del trabajo y hacer una actividad distinta del proyecto para que entendamos que ese equipo tiene que relacionarse de una manera más eficiente. Habrá evaluaciones individuales y de equipo. Definitivamente a ese individuo tengo que poder medir el desempeño de un individuo o del equipo para poder establecer si ese rendimiento es el esperado. Ese es un porcentaje de desempeño de una actividad en donde hay varias personas haciéndolo o una sola persona haciéndola. Entre las entradas a este desarrollo del equipo, partimos del plan para la gestión de proyectos, hablamos de recursos, el plan de gestión de recursos, hablamos de documentos que debemos elaborar en el proyecto, como las lecciones aprendidas, el cronograma, las asignaciones, que ya hemos venido haciéndolas incluso en esta área de conocimiento, el calendario, importante el calendario, porque los recursos están disponibles en cierto momento del año y en ese tiempo es que vamos a hacer la actividad para el proyecto, y el acta de constitución para el equipo del proyecto. Como siempre habrá factores ambientales, bueno, en este caso hablamos de recursos que salen de la empresa o fuera de la empresa, y los activos, que son procesos, procedimientos, plantillas, información histórica que uso a favor del proyecto, en este caso para desarrollar ese equipo, para hacer que el individuo esté mejor preparado para atender las tareas del proyecto. Vamos a encontrar que los equipos atraviesan ciertas etapas cuando comienzan a trabajar por primera vez. Por ejemplo, la primera vez tenemos la etapa de conocer los roles y aprender del proyecto, la etapa de formación, donde yo como individuo acabo de llegar al proyecto y me estoy enterando de qué se trata. Después habrá una segunda etapa en donde hay turbulencia, comienzo del trabajo, decisiones técnicas, posibles desacuerdos, tal vez posibles formas de algún individuo que quiera imponerse sobre otros. Después hablamos de la normalización, donde el equipo ya ha entendido quién sabe hacer qué y quién es responsable de qué, y comenzamos a confiar y a creer en nuestras relaciones con el equipo de proyecto y hacemos las cosas de manera más eficiente. Después hablamos de estos temas de desempeño. Ya el equipo trabaja como una unidad organizada, interdependiente, trabajo eficiente, y tenemos que medir el desempeño. Recordamos que el desempeño es una medida de progreso, 20%, 30%, 80%. Y que el desempeño, ese valor de porcentaje, puede ser el esperado, puede estar por encima o por debajo. Eso es parte del control. Pero necesitamos dar ese valor de desempeño, y ese valor de desempeño sale de una herramienta, no es una apreciación del gerente de proyecto. Tiene que salir de una herramienta. Al final, el equipo de proyecto va terminando las tareas que realiza, y entonces hay una disolución. El equipo completa el trabajo y se libera para otro proyecto. Ciertamente en equipos que han trabajado juntos anteriormente ya estas cosas han madurado y seguramente pasarán menos tiempo en estas etapas y llegarán más rápido al proceso de normalización, en donde el equipo comienza a trabajar con unas buenas relaciones. Parte de ese desarrollo del equipo terminará indicando si vamos a usar equipos virtuales, qué tecnología vamos a usar para comunicarnos, qué capacitación va a requerir. Ciertamente en los equipos de trabajo hay reglas, hay un código de conducta, hay formas de comunicación, hay reuniones. Todo esto debe ser cumplido. La gente no va a un proyecto a hacer lo que le parece, debe establecerse reglas y deben respetarse. Si esos recursos son colocados en una sola habitación, eso tiene sus ventajas, pero hay que respetar
el ruido, las reuniones, cualquier cosa que se haga en ese lugar en donde vamos a colocar a la mayoría o los interesados el equipo que representa la parte más importante del proyecto. Habrá que reconocer ese otorgamiento de recompensas y reconocimientos y cómo va a ser la evaluación del desempeño del equipo. Porque eventualmente tenemos que mejorar el equipo y eso es parte de lo que hace el gerente de proyecto en una mejora continua. No porque el equipo tenga un desempeño debe quedarse como está, aunque con ese desempeño lo esperado es que termine dentro de sus restricciones. Recuerden que como gerentes de proyecto nuestra expectativa es que el individuo termine en menos tiempo, en menos costo, con más calidad y para eso necesitamos mejorar el desempeño de los individuos, mejorar sus habilidades y atender los conflictos que surjan en el proyecto. Entre las habilidades que debe tener el gerente de proyecto para atender este desarrollo del equipo habrá la gestión de conflictos. Siempre va a haber conflictos, vamos a ver más adelante cuáles pueden ser las estrategias para atender los conflictos. Debemos influenciar en la persona para que participe de la mejor forma en el proyecto. Debemos buscar que el individuo logre motivarse para que tenga como foco entregar el producto de la mejor forma posible. Habrá que ser un negociador, entender que en la negociación los individuos están dispuestos a aportar algo y a obtener algo para un beneficio esperado en el proyecto. Habrá que desarrollar o tener actividades para el desarrollo del espíritu del equipo de trabajo, que pueden ser actividades de team building, es decir, esas sesiones de vamos a salir fuera del entorno del proyecto y vamos a hacer actividades para hacer competencias de equipo donde reconocemos nuestro espíritu competitivo y de respeto hacia los demás y entendemos que todos tenemos nuestras formas de pensar, pero que en el proyecto tenemos que respetarnos, trabajar en equipo, en donde el equipo gana si todos hacen el esfuerzo que deben hacer. Aquí no hay protagonismos, no hay individualidades, no hay islas, así que hay que entender que esto se comporta como un equipo y si el proyecto fracasa, fracasan todos. Temas de reconocimiento y recompensa, capacitación, evaluaciones individuales y reuniones. Esto es un poco de lo que se trata de desarrollar el equipo de trabajo. Las salidas, prácticamente hablamos entonces de esas evaluaciones del equipo del proyecto. Habrá cambios, eventualmente para hacer la corrección de cualquier variación que surja. Actualizamos el plan del proyecto y actualizamos los documentos para dejar traza de cómo se ha comportado el equipo durante el ciclo de vida. Habrá lecciones aprendidas, cronogramas, asignaciones, calendarios de recursos y un acta de constitución. Todo esto del equipo. Todo esto es parte del desarrollo del equipo de proyectos. El proceso de dirigir el equipo de trabajo tiene que ver con hacer seguimiento al desempeño y proveer retroalimentación o feedback, es decir, decirle al individuo si el valor esperado de desempeño no es el que está planificado, déjame ver cómo te puedo ayudar, qué está pasando, qué vamos a hacer para resolver o mitigar esas desviaciones y vamos a resolver problemas y gestionar los cambios para mejorar el desempeño. Como todos los procesos de cada área de conocimiento tiene entradas, herramientas y salidas. Las salidas en este proceso de dirigir el equipo de trabajo tiene que ver con solicitudes de cambio, bueno, por alguna variación en el desempeño del individuo. Actualizamos el plan para la dirección del proyecto y en eso nos basamos en el plan de gestión de recursos, línea base de cronograma y línea base de costos. En relación a los documentos que se generan o se actualizan a través del proceso de dirigir al equipo de trabajo, está el registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, asignaciones al equipo del proyecto y actualizamos los factores ambientales de la empresa. Entre las herramientas y técnicas para dirigir al equipo de proyecto, básicamente hablamos de habilidades interpersonales porque tenemos que trabajar con recursos para que se desempeñen según la forma esperada y vamos a entender que va a haber conflictos, habrá que tomar decisiones con base a una variación en el desempeño, tendremos que utilizar los temas de inteligencia emocional, debemos entender que la inteligencia emocional es algo que yo puedo
entender, reconocer y actuar acorde a la situación para evitar poner un conflicto, crearlo, empeorar un conflicto, de tal manera que es importante que tengamos claros estos temas de inteligencia emocional y la capacidad que podemos ejercer para influenciar y para liderar un equipo de proyectos. Porque eso es lo que hace un gerente de proyectos. Un gerente de proyectos es un líder, pero no para dar órdenes, sino para lograr la influencia y la motivación del individuo que ejecuta las tareas. Las entradas a este proceso de dirigir el equipo tiene que ver con el plan de gestión de recursos, documentos que tengamos elaborados en este momento, como por ejemplo el registro de incidentes, lecciones aprendidas, asignaciones del equipo y el acta de constitución del equipo de proyecto. También tendremos un informe de desempeño. Recuerden que estamos dirigiendo un equipo, así que hay un informe de desempeño, hay una atención a los posibles conflictos, habrá que tomar decisiones y eso genera un documento final. Habrá que evaluar el desempeño del equipo, habrá otra vez, como en todos los procesos, un factor ambiental y un activo de los procesos de la organización. Y con base a esto dirigimos el equipo, es decir, podemos decir entonces cuál es el valor de desempeño del individuo que está trabajando para cumplir con una actividad en el proyecto. La dirección del equipo se basa en promover la comunicación, importante estos temas de comunicación y hacerlo llegar los informes a tiempo con las variaciones o las informaciones requeridas a tiempo, trabajar con otras organizaciones de la empresa o proveedores, habilidades de negociación, liderazgo, tener claro qué está ocurriendo. Recuerden que estamos ejecutando las tareas que se están desempeñando, debemos tener claro qué está pasando, si esa actividad no se desempeña, si no va a terminar, si hay alguna variación o una desviación importante. De eso se trata, dirigir, tener claro de qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde va la actividad con el desempeño que estamos obteniendo. Habrá puntos de atención, que son situaciones que pueden ocurrir en el proyecto y que pueden poner en peligro una entregable. Mantener el contacto con las personas, recuerden que estamos hablando de gente, así que tenemos que mantener el contacto con los individuos para que realmente estén conscientes de que a todos nos importa que el proyecto termine dentro de sus restricciones. Realizar la evaluación del desempeño e influenciar a los involucrados. Prácticamente este es el corazón de la dirección del equipo de proyecto para mantenerlos motivados e influenciarlos acerca de culminar la actividad de la mejor manera posible. Es importante entender que siempre va a haber conflictos, no podemos evitar el conflicto. El conflicto es un tema de naturaleza humana en donde la gente no está de acuerdo o ve las cosas de manera distinta. Cada quien es el resultado de su educación y su experiencia, de tal manera que no podemos pretender que todo el mundo vea las cosas de la misma forma, pero ciertamente debemos argumentar para justificar nuestras decisiones en un hecho y no en una apreciación. Entonces va a haber conflictos y son inevitables y pueden ser beneficiosos y se resuelven con mente abierta. Hay que identificar las causas y la solución por las personas involucradas y sus supervisores inmediatos. Los gerentes buscan evitar el conflicto, pero ciertamente van a ocurrir y son inevitables, así que habrá que resolverlos de la mejor forma posible. En ese sentido, identificamos algunas técnicas de solución de conflictos, como por ejemplo retirarse o eludir, retirarse de una situación de conflicto y posponer el incidente para que otros lo solucionen o para prepararse mejor. Realmente esto no es una situación que solucione el conflicto, tal vez lo procrastine, lo pospone para continuarlo más adelante. La siguiente técnica es suavizar o adaptarse, hacer énfasis en acuerdos más que en las diferencias, porque las diferencias tal vez parezcan difíciles de llegar a un acuerdo, así que hacemos énfasis en lo que sí estamos claros y dejamos para después con lo que no está claro. Eso tampoco resuelve definitivamente el conflicto. Habrá que consensuar o conciliar, buscar soluciones que aporten cierto grado de satisfacción a todas las partes para resolver un conflicto de manera temporal o parcial. Es decir, vamos a ceder todos un poco para llegar a un acuerdo. Eso es una solución perder. También está otra técnica que tiene que ver con forzar o dirigir, es decir, imponer un punto de vista propio ofreciendo únicamente soluciones
en donde todos perdemos porque como es una decisión forzada, tal vez no estemos de acuerdo y habrá que entonces asumir las consecuencias de esa forma de decidir. La mejor forma de resolver los conflictos es colaborar, resolver el problema incorporando múltiples puntos de vista, colaborar con diálogo abierto, consenso, compromiso, argumentando nuestras decisiones y no simplemente diciendo como tengo el poder para tomar la decisión me impongo. Eso eventualmente genera más conflictos. Estas son las técnicas de resolución de conflictos que debemos aplicar cuando aparezca una situación de naturaleza en un proyecto. Entre las habilidades interpersonales o las habilidades del individuo para dirigir el equipo, hablamos del liderazgo. Es importante entender que hay diferentes estilos de liderazgo. Hay donde un individuo dirige o facilita o soporta o delega o es analítico o hay diferentes formas de liderar un equipo de proyecto. De hecho, la expectativa es que en el proyecto las formas de liderazgo cambian desde el comienzo hasta el fin del proyecto. Al comienzo, la labor del gerente es más un facilitador, hacer que las cosas se den, que la gente se hable, que las reuniones ocurran, que los acuerdos existan, que los documentos se elaboren. Durante la ejecución ya es un tema más de seguimiento, más de vamos a cumplir procesos, procedimientos, vamos a hacer acciones correctivas, preventivas, reparación de defectos, que la gente cumpla con lo que se ha comprometido. Y para eso tal vez haya que hacer un poco más autocrático. También temas de elaboración de documentos, algunos pueden llamarlo burocracia. Hace falta un nivel mínimo de burocracia, si queremos llamar burocracia a la documentación mínima necesaria para un proyecto. Tendremos que ser democráticos, tendremos que dar dirección, tenemos que hacer todo este tipo de cosas como líderes de un proyecto. Tendremos la necesidad de influenciar, que es la habilidad para persuadir al individuo, y eso lo logramos a través de una escucha activa y efectiva. Ya veremos en el modelo, en el área de conocimiento de comunicación, qué quiere decir una escucha activa y efectiva. Pero básicamente es entender que la información que sale de un individuo no es solamente lo que uno puede escuchar, sino cómo su cuerpo es cónsono con el mensaje que dice. Y también dar feedback o pedir aclaratorias de cosas. Es importante esa escucha activa. Habrá que reunir información y habrá que tomar decisiones con foco en la meta. Siempre foco en la meta, siempre el foco es el cliente. Hay que seguir los procedimientos, tener claro el estudio del entorno y la información, estimular la creatividad porque ciertamente hay más de una forma de hacer las cosas. Tal vez las cosas están en el plan y pudieran surgir nuevas formas de hacer las cosas, hacerlas más eficientes, en menos tiempo, con menos costo, con más calidad y manejar los riesgos. Esos riesgos que son esos eventos que pueden impactar de manera positiva o negativa el objetivo del proyecto. Entonces trata todo esto como habilidad interpersonal y asegurarse de que de esta manera el equipo es dirigido de la mejor forma posible hacia el cumplimiento del objetivo del proyecto. El último proceso de la gestión de los recursos es controlarlo, y controlar los recursos es el proceso de asegurar que los recursos físicos asignados y adjudicados al proyecto estén disponibles tal y como se planificó, es decir, ver que los materiales, el equipamiento, los servicios estén disponibles tal y como se planificó, así como de monitorear la utilización de los recursos planificada frente a la real y tomar decisiones, acciones correctivas, preventivas o reparación de defectos según corresponda. Los recursos deben ser liberados cuando ya no sean necesarios. Eso es control. Control es comparar real versus plan y entonces identificar variaciones, encontrar la causa y corregirla. Eso es lo que es el control de los recursos. Ese control se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto. Hay que liberarlos en el momento correcto. No queremos tener el recurso más tiempo del necesario porque eso cuesta dinero. Hay que monitorear los consumos, afrontar la escasez o el exceso, informar a los interesados, gestionar los cambios y entender que hay diferentes formas de poder o liderazgo.
en principio la mejor forma o fuente de poder es el experto, porque ese individuo siempre tendrá el conocimiento. Además es una fuente de poder que no se decreta, esa se gana. Y también la fuente de poder de recompensa siempre es muy apreciada por los recursos del proyecto. Entre las herramientas y técnicas para el control de recursos está el análisis de alternativas. Siempre podemos encontrar una forma distinta de conseguir recursos adicionales. No hay que pensar porque una vez que colocamos un recurso, eso tiene que quedarse ahí. Siempre hay opciones, y tal vez más eficientes y más baratas, porque no las conocíamos al comienzo del proyecto. Habrá un análisis de costo-beneficio, porque otra vez, como comentaba en una oportunidad, nuestra responsabilidad como gerentes es terminar en menos tiempo y en menos costo, y para eso debemos buscar opciones más económicas para hacer las cosas. Habrá que hacer una revisión del desempeño, como hemos venido mencionando, porque ese valor de desempeño nos va a decir si vamos a tener eventualmente una desviación, y para eso tenemos claro cuál es la tendencia. Si la tendencia es a que la actividad tarde menos tiempo o menos costo, o a que el individuo tiene un desempeño que va a hacer que la actividad tarde más tiempo o más costo. Pero si ese valor no está registrado y no podemos evaluarlo y analizarlo, sencillamente vamos a perder el control del proyecto y no nos vamos a percatar de eso, sino cuando es demasiado tarde. Entonces es posible que surjan problemas durante el proyecto, y si queremos una especie de forma de atención, hay que identificar el problema, hay que definirlo, hay que investigar qué lo causa, hay que analizarlo, hay que resolverlo. Lo importante es comprobar que la solución que le dimos realmente elimina o mitiga el problema. Para eso hay que utilizar habilidades interpersonales y documentar estas situaciones en el proyecto. Finalmente, la salida de controlar los recursos es informar desempeño, tener claro las solicitudes de cambio que se producen por un desempeño inadecuado, modificar el plan del proyecto con base a estos desempeños o cualquier solicitud de cambio que el cliente realice, y actualizar y documentar el proyecto para que ciertamente quede una traza de todo lo que ha ocurrido en el proyecto con relación al uso, dedicación, desempeño, control y gestión de los recursos humanos y materiales.